Mundial. Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 3, nuestra estrategia de aprendizaje para el ciclo escolar 2020-2021, en el contexto de un modelo híbrido con recursos de la educación a distancia. Mi nombre es Nadia Jiménez y hoy me acompaña la maestra Lourdes de Santos. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, Nadia, y gracias también a todos y todas ustedes por acompañarnos. Espero que estén aprovechando al máximo este tiempo para adquirir nuevos conocimientos y desarrollar habilidades correspondientes a la asignatura Historia. Recuerden mantener la sana distancia y lavarse constantemente las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos. La pandemia está más activa que nunca, así que deberán extremar precauciones y no salir de casa a menos que sea indispensable. Cuéntenos, maestra, ¿qué vamos a ver el día de hoy? En esta sesión, Nadia, nuestro propósito será reconocer el desarrollo de la Primera Guerra Mundial y cómo la guerra de trincheras y el uso de armas químicas cambiaron la forma de combatir. Y para ello, les propongo que cada uno y cada una de ustedes en casa se convierta en un participante de la Primera Guerra Mundial. Les recomendamos tener a la mano lápiz o bolígrafo, colores, hojas blancas o cuaderno y su libro de texto para consulta. Si ya están listas y listos, ¡comenzamos! Esta semana nos vamos a poner en los zapatos de un soldado o soldadera de la Primera Guerra Mundial, pues el reto de la semana consiste en redactar una carta como si estuviéramos en el frente de batalla. Ya veo, maestra. Por eso vamos a pretender ser un soldado o una soldadera de la Primera Guerra Mundial, para redactar la carta como si realmente estuviéramos en medio de la guerra, poniéndonos en el lugar de quienes lucharon en ella. Exactamente, Nadia. La intención es escribir una carta como si estuviéramos allí. Deberá contener los datos históricos que aprenderemos durante la semana, como el país y la alianza a la que pertenece el soldado o soldadera, el lugar del frente de la guerra donde peleó, la vida en las trincheras y las nuevas armas empleadas. Por lo tanto, durante la sesión deberán tomar notas sobre qué alianzas se crearon y qué países participaron en ellas, cuáles fueron los hechos y batallas más importantes, cómo era la vida en las trincheras, qué nuevas armas se utilizaron. Nadia, ¿sabes cómo o por qué comenzó la Primera Guerra Mundial? Si no mal recuerdo, todo comenzó con el asesinato de un personaje importante, aunque no recuerdo bien su nombre ni de dónde era. No te preocupes, a continuación vamos a repasar este hecho, que significó el inicio de la también llamada Gran Guerra. Los historiadores señalan como detonante de la Primera Guerra Mundial el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, ocurrido el 28 de junio de 1914 en Sarajevo por Gavrilo Princip, un nacionalista serbio. Maestra, lo que no entiendo es por qué tantos países se pelearon por la muerte de este personaje. Bueno, Nadia, en realidad el asesinato del archiduque, heredero al trono austrohúngaro, fue solo un pretexto, porque, como recordarás, a finales del siglo XIX, las potencias europeas entraron en conflicto por extender sus dominios en Asia y en África. Estos conflictos se lograron solucionar por medio de concesiones mutuas. Sin embargo, la tensión y el descontento de países como Alemania se mantuvo,
por lo que las potencias se vieron obligadas a fortalecer sus ejércitos y a establecer alianzas para mantener a salvo sus posesiones y sus rutas comerciales. En esta tensa calma, el asesinato del archiduque fue la chispa que encendió la llama. Austria acusó al gobierno serbio de estar involucrado en el asesinato y un mes después, el 28 de julio de 1914, le declaró la guerra. De inmediato se activaron las alianzas establecidas entre las grandes potencias, agrupadas en dos bandos, identificados por intereses comerciales y de dominio territorial. De las alianzas sí me acuerdo. Eran la Triple Alianza o potencias centrales, donde participaban Alemania, Austria-Hungría e Italia. Y la Triple Entente o aliados integrados por el Reino Unido, Francia y Rusia. Muy bien, Nadia. Esos fueron los países que originalmente integraron las alianzas. Sin embargo, otros países se fueron sumando o cambiando de bando, como el caso de Italia, que a pocos meses de iniciada la guerra se pasó a la Triple Entente. Y luego de que Austria le declaró la guerra a Serbia, ¿cómo se sumaron los demás países? Al día siguiente, Rusia puso en acción sus tropas en apoyo a Serbia, mientras que Alemania, aliada de Austria, vio en este conflicto la oportunidad de expandir su territorio, pues como recordarán, Alemania había llegado tarde al reparto colonial y quería retomar su posición como potencia en Europa. Así que, con el pretexto de apoyar al Imperio Austrohúngaro, Alemania le declaró la guerra a Rusia. El 3 de agosto invadió Bélgica. ¿Bélgica? Pero si era un país neutral. Así es, pero la verdadera intención de Alemania era pasar por territorio belga para después conquistar Francia. En respuesta a la invasión, el Reino Unido decide entrar a la guerra. Entonces, ¿Alemania logró su objetivo de invadir Francia? No, pues si bien Alemania esperaba dominar rápidamente el frente occidental y someter a Francia como lo había hecho décadas atrás, su avance se detuvo a menos de 40 kilómetros de París, en la batalla del Marne, donde intervinieron casi 2 millones de soldados. Fue la primera contienda masiva característica de esta guerra, mediante el envío de miles de combatientes al frente. Por eso, esta primera etapa es conocida como Guerra de Movimientos. Sí, muy bien, Nadia. El ejército francés tuvo que movilizarse con tal rapidez para enfrentar a los alemanes que reclutaron taxis de París para llevar a los soldados a la ribera del río Marne, donde tuvo lugar la batalla. La victoria de Francia contó con el apoyo de Reino Unido. Sin embargo, Alemania consolidó la toma de Bélgica y forzó el inicio de la Guerra de Posiciones. ¿La Guerra de Posiciones? Así se le llamó a la segunda etapa de esta guerra, donde los ejércitos tratan de mantener el terreno ganado y avanzar al territorio enemigo. ¡Ah, claro! Y lo hacían mediante el uso de trincheras, esas zanjas que cavaban cada ejército una enfrente de la otra. Así es. De octubre de 1914 hasta marzo de 1917 se utilizó esta estrategia en el frente de Europa Occidental. Para conocer más, ¿qué te parece, Nadia, si realizamos una lectura? Me parece perfecto. Ustedes en casa pongan mucha atención y en el transcurso de la lectura traten de identificar cómo eran las trincheras y cómo era la vida de los soldados en ellas. La vida en las trincheras. Lo que en un principio no eran más que simples zanjas cavadas a toda prisa, se fueron convirtiendo poco a poco en los forzados hogares de millones de hombres. Con el paso del tiempo, iría aumentando la profundidad de las trincheras. Algunas de ellas estaban dispuestas en 3 pisos, que llegaban a los 5 metros. En el parapeto superior se dejaba un hueco entre los sacos.
por el que los soldados podían observar y, si era el caso, disparar. Para poder divisar el campo enemigo sin riesgos, se improvisaban periscopios caseros, que consistían en un tubo con 2 espejos en ángulo, uno en cada extremo. El suelo de la trinchera estaba cubierto con tablas de madera y se encontraba permanentemente inundado. Cada trinchera tenía su nombre. Esto no era un capricho, puesto que era muy fácil perderse en esos auténticos laberintos. La vida diaria de los soldados en las trincheras se desarrollaba en condiciones miserables, faltos de higiene, infestados de piojos y ratas y con la ropa siempre húmeda, envueltos en una tediosa rutina. Durante las horas de luz debían permanecer ocultos a salvo de los francotiradores, los observadores aéreos y de los efectos de la artillería, lo que era aprovechado para compensar la falta de sueño. Los que permanecían despiertos leían y escribían cartas. Al llegar la noche comenzaba la actividad. Amparados por la oscuridad, reparaban alambradas, cavaban nuevas trincheras, patrullaban y cada tanto lanzaban un ataque. Como pudieron darse cuenta, la vida en las trincheras era muy difícil debido a las pésimas condiciones que tenían los soldados, además de que constantemente estaban en peligro, ya que la guerra de trincheras favoreció el uso de un nuevo tipo de armamento. En la lectura se menciona la artillería, pero ¿qué tipo de armas se utilizaron? Durante la Segunda Revolución Industrial se avanzó en el diseño de armamento, como por ejemplo los cañones y las ametralladoras. Los aviones fueron mejorados con fines bélicos, al igual que el uso de cepelines. Incluso los globos aerostáticos fueron utilizados por los franceses en una de las batallas para observar las defensas del enemigo. También se inventaron submarinos para hundir a los barcos enemigos y se construyeron los primeros tanques de guerra. Los proyectiles con metralla también se utilizaron en esta guerra por primera vez. Eran bombas que rellenaban con bolitas de plomo y debido a esto los soldados comenzaron a usar cascos de metal. Vaya, eso quiere decir que la Primera Guerra Mundial se peleó en todos los frentes: aire, mar, tierra. Qué atemorizante debió haber sido para los soldados. Por supuesto, en la guerra de trincheras murieron cientos de miles de combatientes por las difíciles condiciones en que se encontraban, pero también a causa del tipo de armas usadas en esta guerra. Probablemente las que despertaron mayor temor entre los soldados fueron las armas químicas. Les invito a ver el siguiente video. Mientras lo vemos y escuchamos, traten de localizar la siguiente información. ¿Qué armas se crearon? ¿Cómo se protegían los soldados? ¿Quién utilizó por primera vez las armas de gas y cuáles fueron las consecuencias? Ahora sí, corre video. Una de las consecuencias de este enfrentamiento militar a gran escala fue que la industria de estos países se puso al servicio de la guerra y crearon armas que eran más rápidas y mortíferas, como ametralladoras, granadas, tanques, aviones, buques y submarinos e incluso armas químicas. Las armas químicas generaron mucho temor entre las tropas, pues se trataba de un arma misteriosa que causaba efectos distintos a los de las armas convencionales, y para protegerse de esos gases mortíferos se inventó la máscara antigás. Francia fue uno de los países que utilizó sustancias químicas durante la Primera Guerra Mundial. El agente químico fue lanzado primero con granadas de mano y después con granadas de fusil. No obstante, el volumen del agente tóxico
era tan pequeño que su efecto era prácticamente nulo, sobre todo al emplearse al aire libre. En enero de 1915, durante la batalla de Bolimov, Polonia, los alemanes lanzaron contra las tropas rusas miles de proyectiles que contenían bromuro de sililo, un gas lacrimógeno, pero las bajas temperaturas impidieron que el gas se vaporizara y el ataque fracasó. Fue hasta 1915, durante la segunda batalla de Ypres, en Bélgica, que las armas químicas dieron el resultado esperado. Debido a que el gas es volátil, para evitar dañar a sus propias tropas, los alemanes esperaron a que el viento soplara hacia su enemigo y lanzaron 170 toneladas de gas cloro contra esas trincheras. De este modo, consiguieron formar una gran nube amarilla de cloro que afectaba a la respiración de los soldados y después de largos minutos de agonía, morían ahogándose en sus propios fluidos corporales. Al mirar esa nueva forma de ataque, los soldados huyeron despavoridos. Este uso de gases químicos tóxicos por Alemania causó gran consternación, pues no solo producía daños físicos, sino también psicológicos. Por eso, fue necesaria la protección a gran escala contra los gases. En 1916, comenzó la producción de la primera máscara antigás, que consistía en un trozo de gamuza empapados en amoníaco y otros agentes químicos que neutralizaban el ácido de los gases. La tecnología mejoró rápidamente, proporcionando a los soldados máscaras más efectivas con filtros de carbón para neutralizar el veneno. El desarrollo de las armas químicas continuó durante la tercera batalla de Ypres. Los alemanes utilizaron unos 50.000 proyectiles cargados con el agente químico que fue bautizado como hiperita. Este agente químico también fue conocido como gas mostaza por el olor de sus vapores. Pero la hiperita no es un gas, sino un líquido que en contacto con la piel no produce heridas inmediatas, aunque después de varias horas aparecen lesiones, por lo que los combatientes en un primer momento no se daban cuenta que habían estado expuestos a una sustancia tóxica. Las máscaras con filtros de carbón no eran efectivas contra la hiperita, por lo que los soldados debieron protegerse con prendas impermeables. Como escuchamos y observamos, las armas químicas fueron usadas primero por los franceses y perfeccionadas por los alemanes. Eran armas que no solo causaban daños físicos, sino también psicológicos en los soldados. Hay cartas de la época donde los combatientes relataban a sus familias que vivían con el miedo del gas y se la pasaban olfateando como perros por cualquier cambio de olor, pues solo se tenían unos segundos para colocarse la máscara antigás antes de que el daño fuera irreparable. Ciertamente debe haber sido una experiencia aterradora y pensar que tuvieron que vivir con ese miedo por varios años. Muy bien, maestra. Hasta ahora sabemos que la Gran Guerra inició por el conflicto entre Serbia y Austria. Rusia apoyó a Serbia y Alemania le declara la guerra a Rusia e invade Bélgica y Francia. La primera estrategia militar fue la guerra de movimientos con la que Francia derrotó a Alemania. Y luego vino la guerra de trincheras, donde los soldados peleaban por conquistar la trinchera del enemigo y donde se usaron, entre otras, las armas químicas. ¿Qué otros hechos importantes tenemos que saber del desarrollo de la Primera Guerra Mundial? Hasta ahora hemos hablado de la guerra en Europa. Y si bien la mayoría de las acciones tuvieron lugar en este continente, la guerra también se libró en otros frentes. ¿Eso se relaciona con las colonias que los países europeos tenían en África y Asia? Exacto. En África, los ejércitos coloniales, como se le llamaba a los ejércitos europeos, integrados por soldados africanos en nombre del Reino Unido y Francia, atacaron los territorios coloniales de Alemania, defendidos en su mayoría por tropas africanas. En Asia también hubo acciones militares. En el lejano oriente, Japón se sumó a la Entente. Aprovechó la guerra para invadir Tsingtao, que era un puerto alemán en territorio chino.
En el cercano oriente, el imperio turco-otomano, aliado de Alemania, se integró a la guerra desde finales de 1914. Yo vi una película en donde los turcos otomanos libraron una batalla en el mar contra los ingleses y los franceses. ¿Eso sí pasó? Sí, fue la batalla de Galípoli en 1915, donde los ingleses pretendieron bombardear la entrada a Estambul y ayudar a los rusos que estaban siendo atacados por los otomanos en el Mar Negro. Fue una de las primeras batallas del Reino Unido en contra de los turcos otomanos y de la cual salieron derrotados. Más tarde, los ingleses probaron nuevamente derrotar al imperio turco-otomano desde adentro, apoyando a la guerrilla árabe a través de personajes como Thomas Edward Lawrence, mejor conocido como Lawrence de Arabia, en otra película que lleva su nombre. ¿Y qué hay de los Estados Unidos de América? ¿Cuándo entró a la guerra? En 1917, el mismo año en que Rusia tuvo que retirarse por conflictos internos, pero ese tema lo veremos en la siguiente sesión. Volviendo a tu pregunta, en un principio, los Estados Unidos de América se declaró neutral, cosa que aprovechó para vender a los países europeos todo lo que no podían fabricar, por estar en guerra, comida enlatada, minerales e incluso armas. Como los Estados Unidos de América le vendían provisiones a la Entente, Alemania, en un intento desesperado por ganar la guerra, dio la orden de que sus submarinos hundieran cualquier barco que se acercara a Reino Unido, sin importar la nacionalidad o que fuera un barco civil. Entonces los submarinos alemanes hundieron barcos estadounidenses y por eso entraron a la guerra. Casi. En 1915, los alemanes hunden el Lusitania, un barco inglés con pasajeros norteamericanos. Y en 1917, en plena guerra submarina, hunden también barcos estadounidenses. Sin embargo, la entrada de los Estados Unidos de América a la guerra sucede cuando los espías ingleses interceptan el telegrama Zimmermann, en el cual Alemania prometía a México los territorios perdidos en la guerra con Estados Unidos de América, a cambio de sumarse a la guerra en su favor. Esto provocó que el 6 de abril de 1917 el presidente Woodrow Wilson decidiera declarar la guerra a las potencias centrales. Por cierto, Nadia, me comentaste que conocías una carta de un soldado precisamente de finales de la guerra, ¿cierto? Así es, la carta está fechada el 5 de febrero de 1918 y es escrita por Lorry, un soldado inglés que le escribe a su novia desde el frente occidental en Francia. Mientras Nadia realiza la lectura, traten de identificar cómo se sentían los soldados respecto a la guerra, qué esperaban que sucediera. Ahora sí, pongan mucha atención. Dice así: cariño mío, quizá te gustará saber cómo está el ánimo de los hombres aquí. Bien, la verdad es que, y como te dices, me fusilarán si alguien de importancia encuentra esta misiva. Todo el mundo está totalmente harto y a ninguno le queda nada de lo que se conoce como patriotismo. A nadie le importa un rábano si Alemania tiene Alsacia, Bélgica o Francia. Lo único que quiere todo el mundo es acabar con esto de una vez e irse a casa. Esta es honestamente la verdad y cualquiera que haya estado en los últimos meses te dirá lo mismo. Yo también puedo añadir que he perdido prácticamente todo el patriotismo que me quedaba. Solo me queda pensar en todos los que están allí. Todos a los que amo y que confían en mí para que contribuya al esfuerzo necesario para su seguridad y libertad. Esto es lo único que me mantiene y me da fuerzas para aguantarlo. En cuanto a la religión,
que Dios me perdone. No es algo que ocupe ni uno entre 1.000.000 de todos los pensamientos que habitan en la mente de los hombres de aquí. Dios te bendiga, cariño, y a todos los que amo y me aman, porque sin su amor y confianza desfallecería y fracasaría. Pero no te preocupes, corazón mío, porque continuaré hasta el final, sea bueno o malo. Lori. La carta refleja el cansancio de los soldados por la guerra, no solo físico, sino también psicológico, ya que la Primera Guerra Mundial cambió por completo la forma de combatir. Los caballos se sustituyeron por tanques de guerra, por aviones y submarinos. En lugar de la lucha entre ejércitos enteros, se dio una lucha conocida como guerra de trincheras, donde los soldados permanecían meses enteros entre el lodo y las ratas. También hicieron su aparición los cañones franceses de tiro rápido. Los alemanes fabricaron cañones de gran alcance y obuses con gases asfixiantes que causaron miles de muertes, aunque no todos los cambios fueron negativos, pues se desarrollaron gran cantidad de vacunas para prevenir que los soldados murieran por enfermedades en las trincheras. Además, se desarrollaron nuevas prótesis para los soldados que regresaban de la guerra mutilados. Y también cambió la forma de concebir el rol de las mujeres, pues gracias a la guerra comenzaron a trabajar en las fábricas, ocupando los puestos que los hombres habían dejado y manteniendo la economía de sus países a flote. ¡Cierto! Además, muchas de ellas sirvieron en el ejército como enfermeras y continuaron desempeñando un papel muy importante en la economía después de la guerra, situación que llevaría a que en muchos países las mujeres lograran el derecho al voto. Con lo visto hasta aquí, podemos responder las preguntas guía que planteamos al inicio de la sesión. Pues ahora sabemos que en la Primera Guerra Mundial participaron la mayoría de los países europeos, así como Japón y Estados Unidos de América, quienes participaron en dos alianzas, la Triple Alianza y la Triple Entente. Que la guerra se peleó principalmente en Europa, por aire, tierra y mar, que entre las batallas más importantes se encuentra la batalla de Marne. Dos hechos clave: la entrada a la guerra por parte de los Estados Unidos de América en 1917 y la salida de Rusia de la guerra en ese mismo año. Además, aprendimos que la guerra de trincheras desarrollada entre 1914 y 1917 fue una estrategia donde se utilizaron nuevas armas, entre ellas las armas químicas. Así es. Hemos recopilado algunos datos importantes para la construcción de nuestro reto de la semana, que es la redacción de una carta, como si fuéramos un soldado o una soldadera de la Primera Guerra Mundial. Su carta deberá considerar: 1. País de qué se trata. 2. ¿A cuál de los dos bloques pertenecían? 3. Las batallas en las que participaron. 4. Sucesos importantes. 5. La vida en las trincheras. Y 6. Las nuevas armas utilizadas. Recuerden que la carta debe indicar la fecha y el lugar donde fue escrita, el destinatario, es decir, a quién va dirigida, el desarrollo de los hechos y la despedida, y la firma o nombre de quien escribe. No olviden incluir aspectos que aprenderán en las siguientes 2 sesiones, de modo que puedan contar lo más relevante de los 4 años de esta guerra. Podrán complementar lo revisado el día de hoy con fuentes bibliográficas, digitales y audiovisuales, o bien con los materiales que tienen disponibles en la página de Aprende en Casa.
Les sugerimos la lectura de la novela Adiós a las armas de Ernest Hemingway, un escritor norteamericano que sirvió como voluntario durante la Primera Guerra Mundial y quien basa la historia de esta novela en su experiencia en la guerra. También se hizo una película que lleva el mismo título. ¡Listo! Terminamos por hoy, aunque aún nos queda mucha historia por explorar y descubrir. No olviden compartir con su familia lo que han aprendido el día de hoy, porque al dialogar y reflexionar juntos aprendemos más y mejor. Nos vemos muy pronto en una sesión más de Aprende en Casa 3. ¡Hasta la próxima!